sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida... Voy a dejar al profesor Gustavo Rojas, quien va a ser nuestro moderador, y le doy un saludo muy especial a nuestros conferencistas del día de hoy, al doctor Fitzpatrick, al doctor Meister, por su compañía. Gracias y bienvenidos a nuestra Universidad Libre, que es una universidad histórica, una universidad de tradición liberal, democrática, pluralista, donde garantizamos la libertad de cátedra y de expresión. Vamos a cumplir una centuria, 100 años de universidad. En sus orígenes es una universidad de posconflicto. Después de la Guerra de los 1000 días, el Partido Liberal decidió pues no participar más en la guerra y decidirse a la educación, y creó la Universidad Libre. En su origen tuvo una fuerte influencia de la tradición francmasónica, ya que todos sus integrantes de la época provenían de la tradición liberal francmasónica, y hemos querido conservar de alguna manera parte de ese espíritu liberal, de ese espíritu de garantizar la libertad. En ese orden de ideas, bienvenidos a nuestra universidad, que es su universidad, que es la universidad de ustedes como invitados. Espero que sea muy exitosa esta participación, y que ustedes como estudiantes aprovechen estas reflexiones que se van a hacer hoy de filosofía del derecho, de política, de ética, etcétera. Lo más importante de todo es aprovechar estos espacios académicos, en el sentido que soy de los que creo profundamente que no es solo en el aula donde adquirimos conocimiento, sino en eventos, congresos, seminarios, simposios, donde podemos reunirnos como académicos y como profesores en nuestras reflexiones filosóficas. A todos bienvenidos, y dejo las palabras al doctor Gustavo Rojas para que haga una presentación de los conferencistas. Muy amables a todos por su participación. Bien, buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran honor contar con la presencia de Peter Fitzpatrick y de Robert Meister en mi casa de estudios. Ellos dos son dos grandes personas y grandes compañeros intelectuales. Entonces quiero agradecerles a título personal y a título y a nombre institucional. También tenemos el gusto de contar con una de las alumnas más importantes de Peter Fitzpatrick, que es Carolina Olarte, quien nos acompaña hoy en la audiencia. Entonces agradezco también su presencia y su compañía y su amistad. Y bueno, sin más preámbulos, pues quiero darle la palabra a Peter Fitzpatrick, profesor de la Universidad de Londres, del Birkbeck College, quien nos va a hablar, nos va a invitar a reflexionar sobre la justicia transicional con un título muy sugerente de su ponencia. Quiero que lo tengan presente, creo que es importante entender el título para entender toda la reflexión que él va a desarrollar. El título de la ponencia es «Hablar el silencio, ¿puede existir la justicia transicional decolonial?». Bien, entonces, sin más preámbulos, Peter, the floor is yours. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Buenos días. Me impresiona muchísimo la hora en la que se inician los eventos académicos en Bogotá. No estoy plenamente acostumbrado a esto. Quiero agradecerle a las facultades, más bien de Filosofía y de Derecho, por esta invitación y por el gran placer de estar aquí. Y quisiera agradecerle al profesor Rubén y Alberto Duarte por esta amable invitación, y quisiera agradecerle especialmente a Gustavo Rojas, quien ha sido no solo un maravilloso anfitrión, sino realmente un compañero intelectual muy estimulante. Yo estoy muy agradecido con Gustavo, y particularmente con alguien más también del auditorio, la doctora Carolina Olarte.
Estoy muy agradecido porque le he robado mucho de lo que voy a decir hoy a ella. Y también estoy muy agradecido por el hecho de que ella es una fuente continua de inspiración y por haberme presentado el tema de la justicia transicional. También estoy muy agradecido con el heroico traductor, quien va a tener que manejar con lo que yo voy a tratar de comunicar hoy. Tengo entendido que el título mismo de mi presentación ha representado un reto comprensible. Si uno dice, hablar el silencio, parecería haber una contradicción allí entre esos términos, pero realmente es de eso lo que quiero hablar. El reto inmediato que esto presenta, sin embargo, es que la información sobre esta conferencia constantemente destaca lo epistémico, diciendo que está enfocada en las dimensiones epistemológicas de la justicia transicional con relación a la teoría jurídica y la teoría política. Ahora, la epistemología, en términos generales, tiene que ver con lo que conocemos, y creo que lo que estoy tratando de argumentar aquí es que hay un problema fundamental inherente a esto. Por un lado, de este problema, tiene uno, bueno, quisiera más bien plantearlo a manera de introducción con respecto a las preocupaciones sobre el pensamiento decolonial, que enfatizaría alguna especie de desacople de el imperialismo, las epistemologías imperialistas occidentales, un alejamiento de ellas, y la fuerza epistemológica e histórica que tienen estas epistemologías occidentales consiste en que hay una vía en donde todo le sirve a todos, hasta el punto en que uno no encaje en esa plantilla, pues llega a ser necesario hacer reformas y desarrollo y generar procesos de adaptación para poder facilitar esta unión en una sola plantilla. Lo decolonial enfatiza precisamente lo contrario. De ahí se distanciaría diciendo más bien que existimos más bien en relación con los demás, en mutua relación. Y aquí es donde viene el problema. Si lo decolonial implica que existimos únicamente con relación a los demás y no nos reducimos en nuestras relaciones a tan solo una sola plantilla, la del modelo de desarrollo occidental, pues tenemos que preservar un elemento, mantener un elemento del silencio allí, que no puede plantearse de otra manera. En otras palabras, si nos tenemos que respetar mutuamente en términos decoloniales, no podemos simplemente reducir nuestra relación mutua a algo aparte de nosotros. Y creo que es el énfasis antiimperialista del pensamiento decolonial. Así que hay una noción extraña, un silencio extraño en el cual tenemos que hablar. Tenemos que poder decir de alguna manera en qué consiste esta relación, a pesar de que no podemos relacionarla epistemológicamente con una fórmula muy clara o con alguna trayectoria histórica o empírica o epistemológica. El técnico Carlos que se hizo, es que tengo muchos, esos son los retos que voy a estar tratando de abordar. Entonces mi trabajo comienza con un reconocimiento del título Di el silencio, que proviene de un poema del poeta inglés William o Guillermo Blake, en el que dice lo siguiente: dejemos que el viento del occidente duerma sobre el lago. Di el silencio con el fulgor de tus ojos. Lo que busca evocar aquí es este concepto mismo, en el sentido de que la belleza y la tranquilidad de esta escena nocturna, a pesar de que hay sonido, puede hablarnos, a pesar de su silencio, a pesar de sí misma.
demasiado. La conexión que quiero hacer aquí, y esto se dará en el documento con respecto a las preocupaciones de esta conferencia, un poquito más de lo anterior, es el hecho de que este silencio es algo que podemos encontrar como paradigmático, esencial a la idea de lo transicional y de la justicia. Bueno, muy bien, entonces tomemos lo que podríamos llamar un atajo epistémico, usando el diccionario de inglés de Oxford para buscar la definición de trans, T-R-A-N-S, como prefijo. Ahí tenemos dos definiciones en este diccionario. Una bastante estándar que dice que trans significa que nos lleva de un lugar, persona o estado a otro. Trans. Sin embargo, existe otro significado. Hay dos significados en el Oxford English Dictionary que dice trans quiere decir algo que está más allá, que sobrepasa y que trasciende. Entonces tenemos trans como algo que va de uno a otro, o un estado a otro, o persona a otro, u objeto a otro, y otro como el estado de trascendencia. Y este es el acertijo o el rompecabezas que implica esta definición de este prefijo trans. Ahora, para continuar a partir de esta abstracción exasperante, quiero ser más concreto tomando un ejemplo, como nos lo ha pedido hacer la invitación a esta conferencia, de enfocarnos en la teoría política y teoría jurídica. Y me voy a enfocar en un aspecto de la teoría política y jurídica que ilustra lo que he estado diciendo, y es la idea del agonismo político. El agonismo político en sí mismo se evoca en la descripción de esta conferencia, en donde hay referencia a la justicia transicional vista como la justicia de los vencedores. Y hay una gran cita de Hegel que sigue ahí en la invitación a esta conferencia, que dejaré tal cual. Ahora, con el agonismo y el agón, la idea clásica que proviene de Grecia, como muchos de ustedes podrán apreciar, pero para dar un contexto breve, agón era un contexto, podría ser un contexto tanto en deportes, en atletismo, o también podría tratarse de un contraste en una obra teatral griega, en donde dos caracteres se compiten ferozmente, y en cada una de estas dos situaciones, deportiva y teatral, siempre se presenta un perdedor y un vencedor. Esta es la idea de la justicia del vencedor. Esta es una interpretación sobre el agonismo político. La otra interpretación la describe Caliguri de esta manera. El agonismo, se refiere a un tipo de conocimiento y racionalidad que está debajo de la lógica de la dominación, que emerge en la tradición del pensamiento occidental, que concibe la trascendencia basada en la victoria dentro de un orden universal de oposición que incluye la dominación de la naturaleza. Ahí está actualizando la idea griega, aplicándola, si se quiere, a la interpretación occidental moderna y su, digamos, dominio sobre el mundo. Sin embargo, Caliguri continúa para mapear una idea más bien un poco contraria del agonismo político, y es básicamente la que yo estaré siguiendo, tal como él lo dice así. Lo llama agonismo positivo. Aquí, en este agonismo positivo, la democracia se mantiene retada a través de un proceso de contestación constante, una contestación y debate en el que este agonismo afirmativo significa un principio generador de la economía e incluso de la ecología natural y del crecimiento personal, incluso al ser apropiado por los poderes dominantes dentro de esta integración. Así que no es cuestión de la justicia de los vencedores y todos nos vamos a casa, sino más bien de una contestación, una disputa constante sin resolución final. Pero este reto conforma lo que se conoce como las relaciones entre las personas y las comunidades que participan en esa política.
Entonces, quisiera llevar esto un poquitico más cercano a la justicia transicional y el pensamiento decolonial, examinando finalmente a la idea de Bonnie Huggins sobre lo que podríamos llamar el agonismo feminista político. El agonismo político feminista. Hay tres cosas que ella encuentra en su defensa de Hannah Arendt. Una cosa es que Arendt no se satisface con las certidumbres o alguna variedad generalizada. Hay un conflicto con el agonismo político, pero no se puede decir que es un conflicto sencillo que se contiene dentro de un país. No se puede, no queda abarcado allí. Se da un conflicto en el agonismo político, pero no se puede simplificar esto diciendo que es hombre versus mujer y punto. Siempre se trata de algo más. No se puede tipificar esto porque, como quise sugerir desde el principio, esto tiene que ver con nuestras relaciones entre nosotros mismos, que nunca podrán ser reducidas a una fórmula fija, sencilla y predefinida. Al mismo tiempo, Bonnie Huggins quisiera decir que no es cuestión de lo que ella llama asociacionismo, cuestión de que todos nos unimos y acordamos algo. Más bien, y esto es la manera en que lo plantea ella, existe necesariamente una dimensión agonística en todas las acciones, en donde las personas que participan en la política actúan y luchan con y en contra de sí mismos y mutuamente. Lo que esto implica para Honig es lo que ella llama una política de acción performative, en donde el agonismo, el conflicto agonista genera quiénes somos, da cuenta de quiénes somos. Ahora, hay muchas relaciones aquí que se podrían establecer, pienso yo, con otras filosofías y otras líneas de pensamiento, particularmente el trabajo de Norcy, cuando se trata del trabajo postestructural en cuanto a la comunidad, que se concibe en los mismos términos. No podemos reducir la comunidad a una especie de fórmula fija. Se trata de una actividad de compartir dentro de un conflicto, pero también de cooperación. Y esto no puede verse bajo una etiqueta fija como país, por ejemplo, etc. Entonces, para Nancy, la comunidad es simultáneamente un desarrollarse y un ser y una coexistencia entre sus miembros. Ahora viene lo difícil, y aquí tengo que expresarlo de la mejor manera porque yo lo encuentro difícil. Nancy y Honig de alguna manera enfatizan el hecho de que cuando uno dice que no se puede quedar atado a una fórmula o a un sistema fijo, las relaciones que tenemos en las comunidades o que se dan entre las personas en la comunidad, el resultado no es una mera ausencia, no es una presencia que se retira. Lo que esa presencia podría ser, sí representa un reto. Tiene que ser más que la mera asociación. Entre el acuerdo de Honig, para que la gente esté de acuerdo, su política de acción, performative politics, pide algo que es más coherente, pide algo que no se satisfacería con la justicia transicional, con los conceptos de nación y de economía y la justicia administrada en un tribunal. Pero el proceso no se puede reducir a eso. Entonces, preguntaría Nancy, ¿qué podría ser la política que no se derive de la voluntad de derivar una esencia? Ese es el interrogante y esa es la tarea. Permítanme ahora ver las distintas dimensiones de la justicia transicional para tratar de involucrarme con ello. La primera orientación, y esa es la justicia transicional 1, proviene de una fuente menos conocida. Dada la extensa presencia jesuita en Bogotá, yo pensé que podría ser apropiado citar a un jesuita, se llama actualmente el Papa Francisco. Y he aquí lo que dijo cuando se dirigió al Parlamento Europeo
el 25 de noviembre del año pasado, diciéndoles y a todo el mundo lo que deberíamos estar haciendo. Y aquí está el comentario muy diciente que dijo el Papa: mantener las democracias vivas constituye un reto en el momento histórico actual. La verdadera fortaleza de nuestras democracias, continúa el Papa Francisco, entendidas como expresiones de la voluntad política del pueblo, no debe permitirse colapsar bajo la presión de los intereses de las multinacionales que no son universales y que nosotros debilitamos y transformamos en sistemas uniformes de poder económico que están a los servicios de imperios invisibles. Es una cita larga, pero me parece a mí que vale la pena, sobre todo por lo último con que termina: imperios invisibles. Observen que no dice que no se pueden visibilizar. Puede que no los veamos porque no vemos lo suficientemente bien. Y lo que quiero hacer ahora es tocar el tema de la literatura creciente, crítica, que examina la justicia transicional críticamente, para poder continuar a partir de allí. Y aquí es donde, de manera muy conspicua, el trabajo, la doctora Carolina Olarte llega a ser absolutamente central y crucial al respecto. La situación en donde las interpretaciones convencionales de la justicia transicional han operado es algo muy evasivo. El contexto normal se da dentro de una concepción reducida del Estado Nacional, y el enfoque en este Estado Nacional se presenta normalmente como una especie de una individualización liberal, aún así totalizadora o totalizante, una democracia supuestamente tipificada por el Occidente moderno. Esta forma de la democracia tiene sistemas económicos específicos. La etiqueta que más se usa para la predominante es la de neopolítica. Se corrige el neoliberal. No hay neopolítico, dice. Neoliberal, se corrige él. Y a pesar de esta cercanía de la relación entre las dos, lo económico de alguna manera se supone que debe subsistir inmune a los efectos de lo político. Así que podemos manejar las cosas a nivel político y jurídico sin tener que vernos con lo subyacente económico. La otra confusión e ilusión que es clave en este esquema es que estos sistemas liberales, y claro que el término liberal implica algo muy poderoso en este país, y yo estoy usando el término liberal en un sentido más amplio y flexible internacional, en términos de la teoría política convencional. Lo liberal tiene una apertura engañosa, es capaz de absorber algo completo, más allá de cualquier forma que adopte en un momento particular, en cuyo caso parecería ser un vehículo ideal para efectuar transiciones, trance en el sentido de pasar de un estado a otro. Conjuntamente con esto, y usualmente importado en las concepciones de la justicia transicional, se encuentra un concepto claramente occidental de la sociedad, una sociedad que Raymond Williams ha señalado en Europa desde el siglo XVI al XVIII, que pasó de una entidad muy concreta a una entidad sumamente abstracta. Y no solo eso, sino lo que ha surgido a partir del siglo XVIII en adelante ha sido una identificación muy estrecha entre la nación y la sociedad, de tal manera que la configuración típica de la sociedad ha sido una en donde, si se habla de justicia transicional, la transformación social queda incluido en este paquete de esta manera, al estilo de un compendio. El paso final, y es aquí donde el Papa Francisco entra en juego, particularmente
con respecto a esta dimensión no visible o invisible por medio de la cual el sistema socioeconómico y político de los países se generaliza en términos de lo internacional, en términos de imperios invisibles, en el sentido de que ya no tienen una identidad focalizada relacionada con un país en particular, un conjunto de países, sino que más bien en una diversidad de instituciones y de sistemas que aún así, de todas maneras, sí administran y manejan, y especialmente en términos económicos, comunalidades que producen sus efectos. La situación la captura hermosamente Mark Telley con su término imperialismo informal. Sigue siendo imperialismo, pero ya no tiene ese tipo de identidad en una forma muy particular, y lo que resulta de ello, dándole la última palabra al Papa Francisco en esta etapa, es una concepción de la unidad vista como uniformidad, que, dice él, llega a la vitalidad misma del sistema democrático, lo afecta. Ahora, regresando a la invitación a esta conferencia y su información, la otra perspectiva que deberíamos incluir aquí, que nos dirige hacia lo decolonial, es la afirmación que dice que la justicia transicional se ha globalizado. Y esto, en cierto sentido, es el paso más intrigante que debemos abordar en términos de esta internacionalización de la justicia transicional que se está dando. Ahora, con respecto a estas reclamaciones del globalismo, claro, esto puede ser exagerado, pero aún así sí es un hecho que el énfasis en las naciones se ha visto un poco reducido, y que ahora hay un énfasis más bien en lo global como una especie de hecho, ya no solo como asiento del poder, sino más bien como en la forma como están las cosas organizadas hoy en día, y que se supone que debe existir al lado del Estado Nacional. La mayoría de las interpretaciones dice que reducen el poder del Estado Nacional, y se dice que opera, según mi argumento presente, en dos dimensiones muy importantes. Una es la idea de la factualidad universal, es algo universal que de alguna manera se implanta en la idea del mundo y no tiene que estar separado del mundo. Es un concepto bastante como astuto en este sentido, pero la otra dimensión intrigante de la globalización hoy en día, me parece a mí, y usaré esto como mi preludio a la preocupación con el derecho internacional que está en la información de esta conferencia, dice que la globalización no solo debe ser compatible con lo local, sino que también debe poder generar lo local para poder absorber y reflejar lo local. Es un término horrible inventado en el Japón que se traduce como glocalización. Prometo no volverlo a utilizar, la glocalización. Pero la idea intrigante que se deriva de aquí, aunque usualmente lo local se absorbe dentro de algún tipo de concepto neoimperial globalizado de lo global, es que aquí tenemos una idea que es muy significativamente operativa en la dimensión internacional, de lo internacional compuesto de alguna manera por una interactividad entre lo global y lo local. Pero el resultado es como tablas, porque de alguna manera la referencia última sigue siendo lo global, pero aún así existe el reto de esta pluralidad localizada que es absorbida por lo global. ¿Cómo se constituye y cómo contribuye? Un ejemplo final sobre esta dualidad son los desarrollos que se dan con respecto a los derechos humanos. De nuevo, señala la invitación a esta conferencia el enfoque en los derechos humanos, y claro está que los derechos humanos juegan un papel cada vez más importante en procesos de justicia transicional.
La justicia transicional y los derechos humanos no siempre se la van de la mano cómodamente debido a la ubicación particular de los sistemas de justicia transicional y el concepto de la universalización de los derechos humanos. La idea de que en Baxis se asume una posición hegemónica o dominante, pero en su maravillosa obra El futuro de los derechos humanos, Baxi busca mostrar, y ahí citaré a esta obra, los derechos humanos son una pluralidad, porque tienen no uno, sino muchos futuros, y aún plantea una escena en donde las enunciaciones de derechos humanos proliferan, llegando a convertirse tan específicas como lo son las redes en las que surgen y en las que se sostienen. Pero para nuestros propósitos aquí es importante que él no dice que se trata de dos conceptos completamente distintos de derechos humanos. Él ve una concepción universalizada, hegemónica, y en casos de estudio específicos, una interacción con los aspectos localizados. La dominancia, el predominio de lo hegemónico busca, pero nunca logra, la supresión de los derechos subordinados, y lo subordinado sigue resistiéndose a su incorporación a lo hegemónico. Lo que quiero sugerir aquí entonces, para redondear este argumento, es que existe alguna especie de reconocimiento emergente de la relación que hay entre una pluralidad que se conforma en una especie de generalidad que uno no puede decir que incluye a todos los elementos que hay en la pluralidad. Quisiera pasar de nuevo a la invitación a esta conferencia en su breve literatura, que dice que hay que destacar el derecho internacional para obtener derivar de ahí un significado. En su presentación al estilo clásico del derecho internacional es una imposibilidad. En la afirmación clásica de Latell, en donde se supone que lo que hay que aplicar, dice que los estados nacionales, cuando establecen relaciones en el derecho internacional, en últimas, no se deshacen de su poder soberano. Retienen una capacidad de poder soberano, pero misteriosamente se relacionan de alguna manera con alguna entidad que se denomina el derecho internacional, a pesar de que es imposible que haya algo entre lo uno y lo otro, si cada uno se mantiene a sí mismo con derechos de soberanía con relación al poder. El reto se agudiza, creo yo, si nos distanciamos de lo que se llama el derecho internacional general y vemos más bien reclamaciones particulares y específicas y formas específicas del derecho internacional, que mencionaré brevemente. Quizá lo más obvio es la doctrina de Jus Cogens. Jus Cogens siendo una afirmación que sostiene que hay reglas del derecho internacional que sobrepasan los intereses y el poder de todos los estados y que todos deben cumplir, acatar. Es allí donde lo inter del derecho internacional, y de ahí proviene Jus Cogens, de donde proviene un misterio. El derecho penal internacional, otra área que está haciendo enormes aportes, como la doctora Carolina Olarte lo ha demostrado claramente, enormes aportes a la justicia transicional. ¿Cómo puede haber un derecho penal internacional, un derecho penal, sin que haya una voz soberana que determine qué es lo penal, sobrepasando así a los sujetos que pueden ser hoy en día jefes de Estado, por ejemplo? Y en cuanto a qué pueden y qué no pueden hacer, de manera más convencional, se tienen sistemas enteros de derecho que emergen, que reconocen lo internacional como siendo algo que no tiene nada que ver con los estados. Hay una ley mercantil que lleva, no sé,
1000 años de antigüedad, no nos preocupemos por el reto teórico que esto presenta. También existe la ley, el derecho internacional de inversiones y el derecho consuetudinario internacional, de donde puede provenir todo ello. De donde proviene, bueno, es de una especie de que ahora quiero abordar para que quede menos invisible o un poquito menos silencioso. Y ahora voy a remontarme al diccionario, nuevamente Oxford English Dictionary. Este diccionario ofrece dos definiciones interesantes de pluralidad. Una podría denominarse la pluralidad simple, como lo establece el diccionario. Es un término que denota más de uno, muchos, multitud, numerosidad. Así que es una pluralidad, una diversidad de entidades sin necesariamente conexiones entre ellas, partes. Y aún así, este mismo diccionario, Oxford English Dictionary, nos dice que el significado, este era el significado principal que le da a la pluralidad, y continúa así: estado de ser plural, hecho o condición de denotar, consistir en más de uno. Ahora, como Donald Davidson señala, si vamos a relacionar la pluralidad con la integralidad en esta especie de unidad, este tipo de pluralidad tiene sentido únicamente, según dice, si existe un sistema coordinado común en donde se trazan las distintas entidades que se relacionan de una manera plural. Bueno, muy bien, supongo que muchos de ustedes podrán cometer el error de convertirse en académicos. O quizá peor aún, abogados. Y les quiero dar un consejo al respecto. No hagan lo que yo voy a hacer en este momento. Si ustedes están dando una presentación académica resumiendo sus argumentos ante un juez, uno no deja lo más difícil para el final, cuando ya todo el mundo está cansado y molesto con uno. Pero es lo que voy a tener que hacer, lo siento mucho. Bueno, lo que quiero presentar aquí es lo que voy a llamar, un poquito pomposamente, la sociológica de la comunalidad, que se da de la siguiente manera. Si regresamos a lo que dijo Davidson sobre sistemas coordinados comunes, si los individuos o los grupos van a relacionarse dentro de alguna especie de pluralidad, en el sentido de estar compartiendo en un sentido plural, el elemento común no puede ser algo que yace en el interior de cada uno, tiene que estar dentro de ellos. Obviamente no se podrían identificar de una manera común, pero no puede ser eso nomás, porque sería una pura y mera pluralidad desunida, existiría así nomás. Al mismo tiempo, esa comunalidad, que debe ser algo aparte de ellos, no puede estar tan distanciado que deje de relacionarse integralmente con ellos, de una manera que responda a los cambios que se dan constantemente en cada uno de ellos y muy importantemente entre ellos. Así que hay una comunalidad o comunalidad que tiene alguna determinación, efecto determinístico sobre las entidades que se relacionan pluralmente, y sin embargo también tiene una relación de respuesta con ellos, una responsividad completa. De lo que esto se trata, y regresaré a este término más adelante, es una especie de aporía en español, generativa, la mera relación entre tener que tener un ser determinado como una pluralidad o como una comunidad por un lado, y de alguna otra manera, de todas maneras, siguiendo relacionándose con la diversidad sin deshacerse. En otras palabras, hay una tensión allí entre lo determinado y ser responsivo. Es una aporía, es una sin salida. En términos griegos, no se puede ir de lo uno a lo otro. Pero esa tensión generativa o relación que se da entre los dos componentes es lo que crea
esa determinación centralizada, esto que es un elemento común. Ahora, algo que también quiero destacar, si me lo permiten, es que esto no es incompatible con algún elemento dominante que pueda surgir como lo común a todos. En otras palabras, el derecho internacional, por ejemplo, puede generar jus cogens en una manera dominante y aún así, de todas maneras, preservar la interactividad entre sus componentes. Lo que yo diría ahora es que es la misma interactividad la que está generando la comunalidad, lo común, como algo determinado. Lo que quisiera hacer ahora, casi que ya al final, es mapear este esquema dentro del movimiento decolonial para poder llegar al final a tocar el tema de la justicia y la justicia transicional. Y ahí terminaré. Me gustaría tomar un bosquejo que me parece seminal sobre el aspecto del pensamiento decolonial que tiene que ver más estrechamente con lo que yo procuro hacer. Proviene de Keanu. Primero que todo, escribe lo epistemológico, y esto encaja con lo que se pide para esta conferencia, la descolonización epistemológica como descolonialidad, si se pudiera decir así. La descolonización como decolonialización se requiere para aclarar el camino para una nueva comunicación intercultural, de un intercambio de experiencias y significados sobre la base de otra racionalidad que pudiera legítimamente aspirar a alguna universalidad. Me encanta la delicadeza de este término, alguna universalidad. Nada es menos racional, continúa, que esta pretensión de que esta visión cósmica específica de el concepto de alguna etnia particular se debería tomar como una racionalidad universal, así sea esta la de la Europa occidental, porque esto busca imponer un provincialismo como universalismo. Difícil argumentar en contra de esto. Ahora, alguna universalidad sí deja sin resolver de qué manera lo intercultural, como él así lo llama, va a emerger y a conformarse. Hay trabajo teórico maravilloso hecho al respecto por Enrique Dussel, por ejemplo. Pero quizá el ejemplo más vívido de esta presencia un poco prometedora es lo que se llama el constitucionalismo andino, o algunos aspectos del mismo, por lo menos las recientes experiencias de Ecuador y de Bolivia al respecto. Voy a tomar el caso de Bolivia como ejemplo, porque está más estructurado en cuanto a lo que yo busco argumentar. El término aquí empleado con respecto a la Constitución de Bolivia es plurinacional. No es una constitución nacional, sino una constitución plurinacional que reconoce muchas nacionalidades en Bolivia, y lo que hace, muy brevemente, es un documento sumamente enriquecedor. No es muy parco como muchas otras constituciones, es que incluye esta plétora de derechos, algunos similares a los derechos humanos convencionales, pero también hay derechos sociales, culturales, políticos. Y esos derechos políticos incluyen derechos de participación en el sistema estatal mismo, y están correlacionados en esta Constitución en disposiciones que requieren que el Estado logre efectuar la participación de grupos indígenas, por ejemplo, en los procesos estatales. Ahora, no estoy diciendo nada más al respecto porque no lo sé, no lo conozco a fondo, pero según lo que he leído en la literatura, es sumamente interesante este caso porque significa un desarrollo muy estimulante, pero realmente no ha desplazado ni con mucho el poder abrumador del Estado, tristemente, cuando se trata de la inversión internacional, por ejemplo, de todas clases. Pero no estoy diciendo esto como una condena general, sino que estoy diciendo que obviamente existe una tensión allí entre el Estado
en su forma occidental clásica, neoimperial, y el Estado plurinacional de la Constitución de Bolivia. Bueno, finalmente el tema de la justicia y la justicia transicional. Como en la mayoría de las instancias de la justicia, esta ha sido un desarrollo tardío, pero está relacionado, espero, con todo lo que yo he tratado de decir aquí. Sin embargo, y aquí derivando a partir del pensamiento decolonial, quizá está surgiendo aquí un problema y no debería estar planteando esto, porque lo que diría Walter McNeil es que el pensamiento decolonial no se debería relacionar a los pensadores occidentales únicamente. Él se enfoca en los franceses, no le gustan, a mí sí me gustan, esto genera un problema. Creo que mi respuesta más burda podría ser que el pensamiento decolonial que él defiende va en contra de una especie de comprensión internacional universal, de que las personas tienen una especie de esencia, de manera que uno puede verlos como que están a cargo de todo o descartarlos. Yo creo que esto no sostiene su argumento, pero me quiero enfocar en Derrida más bien a manera de conclusión para tratar el tema de la justicia, para ver cómo tiene que ver con lo que hemos planteado hasta el momento y redondear unas conclusiones. Cuando los inspectores de Marx en sus investigaciones de Marx está examinando situaciones de justicia transicional, dice lo mismo. Dice, en ninguna justicia, digamos, ningún derecho parecería posible o pensable sin el principio de alguna responsabilidad que va más allá de todo presente actual. Alguna responsabilidad que desconecta el presente vivo. En otras palabras, no puede haber un presente vivo que pueda temporalmente fijarse en el tiempo de alguna otra manera. Y esto siempre nos genera una responsabilidad con respecto a lo que viene por delante, lo que viene a futuro. Exactamente, en cuanto a lo que está por venir. Obviamente espero que esto encaja con lo transicional, el término que nos preocupaba desde el principio en cuanto a lo trans, el movimiento que va de una situación a otra. Es una transición temporal. De esta manera se da en el tiempo, es algo que se da en el tiempo integralmente y como resultado del tiempo. Y en este sentido no puede estar contenido dentro de ninguna fórmula prefijada que pudiera tipificar el concepto estándar de la justicia transicional en cuanto a su énfasis en lo político a expensas de la economía o de lo económico, por ejemplo, su énfasis restringido en lo político como proveniente de alguna especie de tradición o sistema, como su empleo de una serie de procedimientos fijos en cuanto a comisiones de la verdad y tribunales de la verdad, etc. Pero el problema que tenemos que abordar en este momento fraccionado de estas tendencias que van de lo uno a lo otro, que es el silencio. Esto es un silencio que queremos que hable. No podemos quedarnos allí simplemente, porque esto es una disipación, un fraccionamiento, un nada, si se quiere. Tiene que haber, como lo descubre Derrida, algún presente, una determinación realizable. Derrida ahí combinaría esta responsabilidad necesaria con la determinación, lo determinístico en su descripción del derecho, un derecho que él equipara eventualmente con la justicia. Este derecho identificado con la justicia, si lo puedo citar a él, está siempre por venir, siempre es algo que es prometido, su presencia siempre se escapa, y este es el derecho como antítesis del derecho de la determinación.
Solamente el porvenir va a generar la inteligibilidad del derecho tal como normalmente lo comprendemos. En otras palabras, nos dirigimos al derecho y buscamos en el derecho guía, orientación en situaciones en donde no contamos con una determinación clara y completa y no podemos reducir lo que somos y lo que son nuestras situaciones a una fórmula invariable y fija. El derecho mismo está regido por esta justicia, por esta responsabilidad, a pesar de que en los sistemas occidentales hay un exceso de énfasis en los aspectos positivistas que de alguna manera buscan abordar esto prematuramente antes de que se genere una responsabilidad adecuada, más allá de lo determinable. Así que lo que tenemos aquí, si puedo hacer esta relación final, lo que tenemos aquí es una estructura operativa similar a la estructura operativa de esta comunalidad sociológica, esta comunalidad sociológica que dice que debe haber algo, un aspecto determinístico en esta comunalidad, pero que también tiene un aspecto de responsividad, tiene que responder a la pluralidad de la que se compone. Tenemos la misma situación aquí, quizá una concordancia entre la comunalidad, el derecho y la justicia, de tal forma que esta estructura operativa, de nuevo, es operativa porque las dos cosas no se pueden combinar, estructura, porque tenemos que combinarlas. Así que en términos de la justicia transicional, y aquí tomo de Derrida, si vamos a formularnos el interrogante de dónde mañana no podremos evitar la responsabilidad y el respeto por la justicia. El interrogante mismo, la cuestión misma de la justicia transicional es una cuestión de respeto por la justicia como énfasis principal. El enfoque generativo no se convierte en tratar de lograr alguna especie de objetivo prefijado, sistema político, etc. El enfoque generativo dentro de este concepto de la justicia transicional se convierte en el rango de respuestas dentro de la cual debe manifestarse la justicia. ¿Qué tanto responde la responsabilidad? Allá hay una arcaica ortografía de responsabilidad, que respuesta en inglés, responsibility, la habilidad de responder, la capacidad de responder, responsabilidad. Y esto involucra constantemente una conexión, pero no reducción, que se da entre estas dos dimensiones, la responsividad y la determinación o lo determinístico, sin que se resuelva esto en lo uno o en lo otro. Hay una conexión constante. Así que si tuviera que presentarles un epígrafe, lo tomaría de la novela E.M. Forster, House End, en donde tiene un epígrafe que dice que el final nos conecta con el principio. Eso es todo. Muchas gracias. La pregunta está en inglés. He's speaking in English. Estaba usted hablando sobre la implicación del modelo económico en el sistema político. No estoy seguro cómo examina usted o qué tanta conciencia o conocimiento tiene usted sobre la violencia en nuestro país. Aquí, por ejemplo, básicamente la guerrilla surgió debido a una distribución desigual de los recursos económicos y del territorio en el país. Podríamos decir que la violencia que estamos sufriendo desde hace más de 5 décadas está relacionada con el modelo económico capitalista que adoptamos de países occidentales. Esa es la pregunta. Le doy muchas gracias al maestro Fitzpatrick por su conferencia y me interesa poder hacer una pregunta a partir de la idea del silencio y de la responsabilidad frente a cualquier decisión que tomemos como sujetos de un presente que pretende responder a sujetos de un futuro que aún incluso no han nacido dentro de la justicia transicional.
mi idea es de pronto pensar en la construcción de una ontología de lo plural que supere el canon de lo meramente epistemológico, entre volver a reflexionar entre lo uno y lo otro para superar la aporía de la intersubjetividad que a veces se nos presenta, entre lo uno y lo otro para superar la aporía que se da en la intersubjetividad cuando se pretende universalizar. Porque la universalización de esa intersubjetividad violenta de alguna manera ontológicamente lo determinado como lo distinto, como lo que constituye lo plural. Esa es como una idea que nos interesaría desde la justicia transicional y apelando a su propia idea del silencio y la responsabilidad del futuro, del fin de las cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta pregunta, por estas preguntas. Encuentro que en mi visita aquí y en mis contactos previos con Colombia, que esto es algo sumamente retador, este punto. Un punto que es absolutamente crucial con respecto a lo que estoy planteando. No me puedo sentir cómodo diciendo nada específico en general con respecto a la pregunta, pero a partir de lo que he escuchado y me ha interesado mucho esto, francamente mi respuesta tendría que ser sí. Y hay ejemplos muy claros, remontándonos a sé que esto no es tan dramático, pero plantearlo como usando como ejemplo Ecuador y Bolivia en cuanto al conflicto que existe actualmente entre la manera en que la nueva constitución plurinacional determina que se hacen las cosas y los intereses abrumadores indígenas en cuanto a la inversión internacional y el rol del Estado y el retorno que debe obtener el Estado con el argumento de mejorar las condiciones de vida de la gente que está privada de desarrollo en aras de ellos. Esto podría verse como una concentración típica de temas que normalmente no es que no se consideren en los sistemas y procesos de justicia transicional, pero que obviamente sí son claves para el continuamiento o la continuación de transiciones eficaces. No podría estar más de acuerdo con lo que estás planteando, pero tendría que agregar que es la respuesta que puede dar un amateur muy interesado, pero un amateur. Ahora, tú has formulado la pregunta ontológica, el importe ontológico. Aquí mi respuesta realmente no es una respuesta, es una evasión. Y la respuesta sería, no, lo sabremos hasta hacerlo. Tiene que haber una orientación hacia ello, tiene que darse. Creo que lo ontológico, al igual que lo epistemológico, estas dimensiones son bastante evidentes en cuanto a la responsividad y la apertura y la neutralidad. Los temas que surgen allí a partir de ellos son evidentes, pero la resolución en cuanto a lo que podría ser, lo que seríamos, es difícil determinarlo. En cuanto a mis propios intereses, por ejemplo, que sí tienen que ver con el derecho de los pueblos indígenas, por ejemplo, en Australia y en otras partes, yo mismo no puedo, aunque trato de ser muy comprensivo de esta idea del derecho, yo mismo no puedo contemplar cómo sería posible tomar el concepto de ellos, del derecho, que tiene una conexión integral con la tierra
y utilizo este término cuidadosamente, y con la vida que se da con la tierra, en la tierra, esta emergencia de ello, de la tierra, en un paralelo muy hermoso con estos conceptos positivistas del derecho que predominan en los sistemas occidentales. ¿Cómo podría uno siquiera comenzar a establecer algún tipo de comunalidad entre estos dos aspectos? Ni siquiera alcanzo como a vislumbrar esto, y no estoy diciendo que lo que podría lograrse a través de un compromiso, una especie como de punto intermedio, es algo que que sería un resultado aceptable. No sé, parece que no hay una especie de como de punto intermedio posible. Lo que tendría que darse allí es cómo vamos a coexistir, a convivir en esta relación sin la marginalización, reducción y en últimas extinción de uno de ellos a expensas para el beneficio del otro. Esto no es una respuesta. La respuesta corta sería, es que tú has formulado la pregunta que cabe aquí. Sí, la pregunta es si esa aporía no se podría solucionar simplemente con espacios libres de derecho. Como afirma el profesor Nicholas Luhmann. Bueno, yo estoy un poquito oxidado con Luhmann. Voy a volver a examinar esta idea de espacios libres de derecho. Suena fascinante. He tomado la nota. Muchísimas gracias. Podría agregar, sin embargo, que parece ser muy sugerente esta idea. Es una etiqueta muy intrigante, muy provocative, o sea, que llama mucho la atención. Bien, seguimos entonces con la ponencia del profesor Robert Meister, profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara. El profesor Meister es un reconocido teórico jurídico, pupilo de todos los duros pues de la teoría jurídica, entre ellos John Rawls, y bueno, creo que tiene mucho que contarnos. Su ponencia se lleva como título La injusticia histórica, ¿por qué conformarnos ahora? ¿Sí? Entonces, debo decir que, al igual que Peter, la traducción del título es muy importante y también puede traducirse como, o la idea que quiere desarrollar es la posibilidad de la justicia histórica. Bien, entonces, Robert, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tienes aproximadamente una hora para desarrollar la ponencia, so the floor is yours. Bueno, muchísimas gracias por esta amable presentación, Gustavo. Gracias por invitarme, y gracias al decano, doctor Rubén Alberto Duarte Cuadros, por organizar este evento, y a los demás funcionarios de la universidad por hacer posible mi visita de nuevo a la hermosa ciudad de Bogotá, que visito por segunda vez este año. Y por encima de todo quiero agradecerle a todos ustedes, a muchos de ustedes, por estar aquí a lo que en mi país normalmente consideraríamos como una hora malsana para pedir a cualquier estudiante estar aquí escuchando conferencias, pero aquí estamos, y aquí creo que tenemos la obligación de hacer que esto valga la pena para todos. Pero antes de proceder, quiero también agradecerle a Peter Fitzpatrick por su hermosa presentación, que espero sea una especie de descripción de lo que yo ahora procedo a hacer, aunque puede que él piense de otra manera. Vamos a ver. Bueno, yo soy un filósofo político y jurídico que estudió con 4 de las principales figuras del liberalismo del siglo XX durante su cenit en los años 60 y 70. Así de anciano soy.
y estudié durante este periodo con Isaías Berlin, John Rawls, Michael Walzer y Robert Nozick, conjuntamente con otros más reconocidos, pero no he venido enseñando estos materiales por lo menos desde que inicié mi carrera como académico hace 40 y tantos años. Después de más de 40 años de enseñar y escribir sobre pensadores no liberales e incluso antiliberales, como por ejemplo Carlos Marx, sin embargo, he llegado a entender ahora lo que mi proyecto de vida, o por lo menos del final de la vida, verdaderamente es. Mi trabajo, creo, consiste en contribuir al trabajo colectivo, consistente en poner la opción de la justicia, y me refiero a esto por el concepto de la justicia histórica, de vuelta en la mesa, tanto de la economía política profesional como de la práctica política insurgente. Y digo de vuelta porque he concluido que el resultado filosófico e ideológico del pensamiento liberal, filosófico y jurídico más influyente desde los años 70 ha sido precisamente lo opuesto de lo que tenían como intención estos eminentes profesores, que es la de remover esta idea de la justicia. Así que mi objetivo en este documento consiste en replantear la idea de la justicia histórica como un proyecto que vale la pena para nuestro día actual, pero haciéndolo desde el interior de las técnicas de la creación de la riqueza, tal como operan actualmente y como controlan nuestra modalidad financiarizada del capitalismo, que es una interrogante que planteó alguien del auditorio. Mi propia reconceptualización de la justicia histórica, que va en contra de las formas de pensar establecidas liberales dominantes sobre este tema, a mi manera de ver representan una continuación de la forma marxista, él dice marxiana, de pensar que he visto en mi carrera académica. Mediante pensamiento marxista me refiero a el proyecto moderno secular de integrar la economía y la política para poder realizar tanto la justicia como la abundancia, las dos cosas, la justicia y la abundancia, de una manera que permita redimir, o sea, que coseche valor a partir de las injusticias del pasado. El pensamiento liberal, que ahora predomina en el discurso convencional, que analiza la manera como el mundo de las finanzas se alinea con la justicia y las exigencias de justicia, opera hoy en día, creo yo, rechazando el proyecto marxista original de lograr la justicia histórica, de realizarla. También el proyecto de Rawls de lograr la justicia distributiva. Mi tarea inmediata consiste en mostrar que filosófica y conceptualmente es posible, y de hecho coherente, poder recuperar ese proyecto desde el interior mismo de la lógica técnica actual del capitalismo financiero. Esta recuperación, yo tengo la esperanza de que pueda generar un espacio en donde las finanzas, tal como existen hoy en día, se pueden tanto intelectual como históricamente revaluar y potencialmente redirigir para poder avanzar el proyecto de una igualdad social y económica mayor. En últimas, el interrogante que esta búsqueda del replanteamiento de la justicia plantea y quiere persuadirlos a ustedes a considerar es el siguiente: no debería ser el socialismo en nuestra época una respuesta coordinada con respecto a nuestro presente, a nivel de política, a nivel de comunidades creativas, a nivel de movimientos activistas sociales, una respuesta coordinada con respecto a nuestro presente, que utilice las técnicas de las finanzas mismas para subvertir y revertir las propias tendencias de las finanzas, a ampliar los efectos acumulativos de las injusticias del pasado. En aras del tiempo, entonces, permítanme crudamente plantear mi argumento desde ya. Yo sostengo que una política materialista, marxista, direccional de la justicia historizada
ha sido retirada de la mesa de la política contemporánea a partir del 1973, cuando el hito epistemológico se dio con la financialización que se dio con la publicación de 2 trabajos de Black-Scholes y de Merton. Estos trabajos sirvieron de receta tanto para las opciones financieras de manufactura y de precios, para volver a plantear la justicia, volverla a retomarla y ponerla sobre la mesa nuevamente. Se requiere conceptualizar la justicia en el registro que nos ofrece la teoría de la evaluación de las opciones, valoración de las opciones. ¿Por qué pienso que esto es tan importante? Bueno, en mi trabajo anterior publicado en el libro llamado After Evil, después de la maldad o del mal, que tratamos un poquito en la última vez que vine a Bogotá y a la universidad. Esta obra anterior fue una crítica del discurso de los derechos humanos. Ahí analicé el funcionamiento de los derechos humanos actualmente, no como una reclamación revolucionaria hacia la transformación social a través de una democracia popular, la visión de la Revolución Francesa, no eso, sino más bien como un marco ideológico para una especie de punto intermedio muy desigual, en donde los beneficiarios de las injusticias históricas reciben el permiso de quedarse con sus ganancias acumuladas mediante su reconocimiento de que los males del pasado ya han pasado, terminaron, y que el presente, y este es el logro de la justicia transicional, se logra dejando los males del pasado en el pasado, logrando un consenso moral en el sentido que el pasado es idéntico a imponer un consenso político, en el sentido de que las ganancias continuas y compuestas de ese mal del pasado no debe verse como una perpetuación de ese mal, sino más bien como algo distinto y como algo nuevo. Este trato humanitario, como yo lo planteo en esta obra, y eso quiero decirles que este libro seguro no lo tienen ustedes, pero yo les puedo mandar una copia en PDF. Este trato humanitario, dicho claramente, es que los beneficiarios de las injusticias del pasado se logran quedar con sus ganancias a cambio de otorgarle a las víctimas de las injusticias históricas lo que yo llamo una victoria moral. El logro de un consenso moral, en el sentido de que el pasado sí es maldad o malo, implica hasta cierto grado una demonización, que podría ser marginalización o incluso posiblemente una penalización de quienes continúan a defenderlo o a representar ese pasado injusto. Esto se está viendo en las negociaciones de paz con las FARC en este momento. Pero también requiere, una vez se marginaliza, por ejemplo, un consenso político supuesto, en el sentido de que el mal ya pasó y que quien quiera que lo presente actualmente sería culpable de volver a revivir el pasado de una manera que revive y profundiza las animosidades históricas que impiden el progreso en el presente, que deberían estar sepultadas, y ustedes han oído plantear este punto muy claramente con respecto a las negociaciones que se están dando con las FARC. ¿Cómo ha logrado las FARC mantener una guerra durante 45 o 50 años sin beneficiarios económicos y políticos? Para mí es incomprensible, y sin embargo nadie espera que las FARC revelen las relaciones que han tenido con distintos gobiernos colombianos e incluso con el gobierno de los Estados Unidos, que han hecho que todo esto sea posible. Este pasado debe quedar sepultado, se sostiene. Ahora, al estar escribiendo la obra After Evil, después de la maldad, tomé conciencia clara en el sentido de que la justicia distributiva y la reparadora han sido desarmadas eficazmente como proyectos políticos al ser asimiladas al tema liberal de la justicia transicional, al cual se refirió con críticas Peter, porque este tema se restringe a sí mismo con respecto a si la injusticia y de la desigualdad injustificada debido a los crímenes de derechos humanos del pasado, y en últimas del pasado en general, se debe permitir que interfiera con los florecientes mercados del presente. Esta pregunta se debe plantear, pero su fuerza es especialmente fuerte después de haberse logrado hoy en día, a través de un proceso de discurso humanitario,
proceso que ustedes están viviendo actualmente en Colombia en este momento, lograr un consenso político en el sentido de, bueno, el pasado es pasado, vamos a superar, a pasar la página, por lo tanto esas injusticias ya no siguen dándose, no siguen operando en el presente. En el libro After Evil, después de la maldad, me pregunto si es verdad que estos beneficiarios acumuladores de los crímenes históricos ya no tienen que justificar lo que tienen si se repudia el pasado, porque el discurso de los derechos humanos trabaja arduamente para avanzar este concepto de que la victoria moral, la virtud presuntiva atribuible a las víctimas, y se le ascribe a las comunidades indígenas como parte del problema que se plantea. Esta virtud que se le atribuye a las víctimas, que se logra a través del discurso confesional de los derechos humanos, hoy en día hace parte del repertorio estándar de la justicia transicional, que realmente sí le permite a los beneficiarios de las maldades del pasado quedarse con sus ganancias, a tiempo que rechazan la mala historia que las produjo. Es que eso fue en el pasado y hoy la cosa es distinta. Mientras escribía esta obra, After Evil, comprendí que el desarrollo de estas prácticas de justicia transicional no cuenta toda la historia. Lo que estoy tratando de hacer en el resto de mi obra y en el resto de mi carrera es contar el resto de esta historia, pero también me di cuenta de que la mayoría de mis pares académicos y antiguos condiscípulos en la Academia Liberal, personas que estaban sentadas conmigo en todas estas clases y que ahorita son presidentes de facultades de filosofía en importantes universidades, creen que nos falta las herramientas conceptuales y económicas para producir distribuciones a gran escala de la justicia, por lo menos en nombre de la equidad. Por lo tanto, manifiestan una confusión sobre la posibilidad misma de reclamaciones históricas en aras de la justicia que se pudieran perseguir durante periodos de tiempo más largos. La discusión liberal de la justicia se limita a un periodo transicional de verdad y reconciliación, en donde las reparaciones que se busca lograr deben entenderse y especificarse como algo meramente simbólico y no verdaderas reparaciones reales. Más allá de esto, mis colegas con frecuencia dicen que la justicia histórica, el tipo que defienden los revolucionarios marxistas o los marxistas como yo, típicamente incluye la transferencia de recursos de la gente que en sí mismos no han hecho nada mal, a gentes quienes a su vez tampoco han sufrido lesiones o daños, y esto llega a ser una especie de paradigma de injusticia, más bien que un programa de justicia, razón por la cual en el nombre de la justicia habría que reprimir movimientos sociales que reclamen esto. La verdadera justicia redistributiva, dirían ellos, espera la venida del Mesías y la resolución de las reclamaciones históricas para que en ningún caso parezca ser retributiva, porque la justicia distributiva, en términos de Rawls, que fuera retributiva, sería paradigmáticamente injusta. Para la mayoría de mis colegas yo diría, esto es mejor que sea así, porque tienden a concebir las demandas de igualdad y justicia como divisorias e improductivas. Y es en esta línea que el humanitarianismo que se da en la era financiera ha llegado a comprender a la justicia misma en términos de la construcción de capacidad, en términos de la idoneidad para que la gente pueda seleccionar o escoger mejor, en lugar de en términos de igualdad y en términos de la reparación de las injusticias acumuladas históricas. Lo adecuado, la idoneidad y la elección, después de todo, son mucho más consistentes con lo que las agencias de asistencia están dispuestas a financiar, porque las demandas y las respuestas se hacen en nombre de lo humanitario, en lugar de lo redistributivo, que sí sería generador de división. Uno de mis colegas, que ahorita es presidente de la Universidad de Pensilvania, dio una conferencia diciendo que la igualdad de oportunidades es un término divisorio. Deberíamos hablar de más bien lo adecuado de las oportunidades. Yo le dije, Amy,
¿tú dirías que la idoneidad es basta con eso? Nunca más me volvió a hablar. Pero ante la crisis financiera del 2008-2009, cuando yo estaba terminando de escribir la obra After Evil, después de la maldad, se me hizo claro que la teoría de los derivados financieros que estaba detrás del capitalismo financiero nos daba todas las herramientas financieras y conceptuales que requeríamos para plantear este tema de la justicia nuevamente en la mesa de la economía política del siglo XXI. Lo que vimos entonces en el 2009 y en el 2010 fue una enorme transferencia de riqueza, un desplazamiento en el flujo de fondos y garantías en multitrillones de dólares que se estaban dando a quienes ya estaban en la posesión de la mayoría de la riqueza del mundo. Y esto se dio por razones que no tenían nada que ver con la justicia histórica y mediante medios que fueron reconocidos por parte de nuestro ministro del Tesoro, Timothy Geithner, que requerían infligir mayores injusticias mediante la imposición de políticas de austeridad en aras de el apoyo a la liquidez, la valoración del mercado, de los instrumentos de deuda que subyacen los mercados de capital globales. Así que mi nueva obra se titula tentativamente Just Optionality, opcionalidad justa, o también podría traducirse como la sola opcionalidad. Comienza con la idea de Randi en el sentido de que la financialización se ha convertido en una metáfora organizadora y cosmovisión que describe nuestra forma de vida actual, de la misma manera como la mercantilización se usó en otro contexto. Y yo pienso que esto es la financialización va más allá del neoliberalismo, porque ya todos no solo somos propietarios de nosotros mismos, sino que somos inversionistas en nosotros mismos y estamos diversificando y cubriendo nuestro riesgo. Esto para decir que la semilla del valor ahora se ha convertido en la opción / derivado, siendo las mercancías un caso especial necesario para lograr la función financiera como una modalidad de reproducción social que requiere la creación de lo que Marx llamó el valor de uso, además del valor de cambio. Acabo de dar una conferencia en Kampala sobre la internacionalización de estos cursos, en donde se le venden opciones a los estudiantes para asistir a las universidades de Estados Unidos y obtener crédito en universidades de Estados Unidos por participar en estos cursos sin vendérseles la oportunidad de hacerlo, pero las opciones tienen valor en un mercado secundario y el valor esencialmente consiste en poner instituciones tal como esta fuera del negocio, porque la gente está comprando opciones en el mercado internacional de educación haciendo buenas elecciones. Ahora, la financialización es un punto de vista totalizador con respecto al presente, a partir del cual la posición del inversionista es una posición en donde el capital nunca deja de ser invertido. Nunca está uno dejando de tomar una opción. El capitalismo nunca deja de manifestar inversión, incluso especialmente cuando se presenta en la forma de dinero. La pregunta más bien es ¿qué financiar? Si uno va a dejar al lado la liquidez del dinero. Y aquí la respuesta depende de qué tanto valora uno la opción de la liquidez, el derecho a invertir más tarde en comparación con las opciones disponibles para la inversión ahora. Desde el punto de vista del inversionista, siempre es necesario que todas las clases de activos se comparen con el dinero y por lo tanto se valoren en cuanto a las opciones que se puedan derivar de ellas y esencialmente en términos de su liquidez, que es su convertibilidad fácil y rápida en dinero. El teórico financiero Emanuel Derman, uno de mis colaboradores en un próximo libro sobre este tema, expresa el valor de la opcionalidad de esta manera. Dice que el tiempo y el derecho a elegir valen dinero. O sea, que el tiempo y el derecho a escoger se pueden expresar cuantitativamente en cuanto a un exceso o superávit de dinero. Yo interpreto este punto de Derman como una explicación de la forma paradójica en que Marx declara su fórmula general del capital. En el capitalismo, dice Marx, se puede hacer dinero invirtiendo dinero. Esta famosa fórmula de M1, en donde M1 es mayor que M, y la paradoja implícita según Marx es que uno no puede explicar este crecimiento sistemático de la plusvalía
como reflejada en la evaluación de los mercados de activos como una sencilla expansión de las oportunidades de comprar y vender mercancías como un producto de los mercados de mercancías a dos precios distintos, M y M1, porque es la valoración, una violación de la ley del precio en finanzas. El verdadero punto aquí es que si no hay una violación de esta fórmula, la plusvalía se puede intercambiar mediante el intercambio formal de mercancías, únicamente si representa mayor opcionalidad un subproducto, o sea, la creación de más tiempo, en donde también va a haber una expansión del derecho a escoger o a elegir. Una manera de plantear este punto de Derman es que la riqueza de la sociedad acumulada sencillamente es el valor acumulado de esta opcionalidad, reflejado en la relación de los mercados de activos, mercados de capital, con el PIB, el Producto Interno Bruto, que se puede expresar en términos del número de años de PIB que se requeriría para crear la suma total de los valores de activos actuales, que es la gran innovación de Piketty. Ahora, utilizando la perspectiva obtenida al escribir Después de la Maldad, yo creo que la acumulación del valor con relación a las justicias históricas se expresa mejor en la era de la financialización de dos maneras. Primero, la brecha que hay entre los valores de activos y el PIB como el objeto de la justicia es el resultado de no haber ejercido la opción de la justicia en el momento de generar la injusticia en el pasado. Eso es lo que no habría ocurrido si pudiera darse un proceso de paz en Colombia, por ejemplo. Y segundo, es el resultado de preservar la opción de la justicia que vendrá, de la cual acabo de hablar, Peter, como el fundamento de una política para el mientras tanto. El humanismo liberal, llevado por las perspectivas temporales de la era contemporánea de la financialización, precisamente se ha propuesto la tarea de reducir el valor de la justicia como una opción en el presente a cero. Ese es el punto de vista que yo reto, como mi colega y yo hemos dicho en nuestras presentaciones conjuntas alrededor del mundo. Es todo cuestión de demostrar que nunca somos la gente correcta para la justicia histórica, o que el momento no es el apropiado para la justicia histórica, o las dos cosas, como él lo decía. Y como yo trato de demostrar en After Evil, Después de la Maldad, la financialización liberal se asegura de que siempre resulte ser demasiado pronto para la justicia. Se ha debido hacer antes, pero ya no somos las personas adecuadas para hacerlo. A lo que nos referimos por estas descripciones del momento social de la justicia es que queremos, el objetivo de explicar que la justicia en nuestra era se ha convertido en algo opcional, en dos sentidos. Primero, en el sentido en que se busca que sea opcional, en el sentido de que se dice que ya no es urgente, y la política consiste en no lograr la justicia, porque se reemplaza en esta era por una especie de una transición no direccional, de reclamaciones transicionales en donde los beneficiarios quedan libres de responsabilidad. Pero de una segunda manera, y muy importante, es opcional en el sentido en el que es una opción con respecto a sus efectos abrumadores de permitir las injusticias del pasado que sigan dándose y sigan generando valor. En otras palabras, es una opción de poder liquidar las ganancias acumuladas de las injusticias del pasado, como si fuera algo constructivo. Y por lo menos para mí, se deriva de aquí que el interrogante de la justicia, que antes era un proyecto revolucionario, debe ser reanimado en el presente, enfocando la atención en la maquinaria social, por medio de la cual se preserva la riqueza y se acumula en los mercados de capital, en el mercado de capital. En los beneficios que siguen dándose de la injusticia del pasado se siguen dando de alguna manera, que podría concebirse como una especie, virtualmente como de un fondo. Y si esto es así, pueden ser redescritos y quizá replanteados estos beneficios de las
injusticias del pasado, de manera que el valor presente de la justicia como opción para liquidar este fondo en el sentido financiero podría valer algo, incluso si no se ejercita el derecho. Esta es nuestra manera de plantear el interrogante de la justicia histórica hoy en día, para poder decir que la justicia es la pregunta, es el interrogante social y financiero de las finanzas. Dirigirse hacia la justicia, dicho de la manera más sencilla, implica ver cómo se financia la preservación de la injusticia. ¿Por qué no se aborda el problema de la injusticia como el interrogante de por qué no se financia la justicia y cómo podría financiarse la justicia? Creo que necesitamos un enfoque con respecto a la justicia que plantee el problema de cómo se lo financia como algo intrínseco y no extrínseco. Porque pienso que si la justicia histórica va a ser un objetivo serio en esta era de las finanzas, cuando las técnicas de la redirección de los flujos de dinero están tan fácilmente disponibles, entonces tenemos que alejarnos entonces esta idea prevaleciente, por lo menos prevalece en mi país, y creo que ha sido expresada aquí como este ideal abstracto de una justicia mayor, como lo que la sociedad actual puede costear. En mi concepción, la justicia es precisamente lo que la sociedad ha demostrado que sí puede costear, como el precio por pagar para poder mantener la liquidez. En otras palabras, el valor actual de los activos, de las ganancias acumuladas, de las injusticias acumuladas del pasado. Así que si nos atrevemos a decir que la justicia es precisamente lo que la sociedad puede costear y aún tiene por pagar, estoy convencido que incluso hoy tenemos ya las herramientas, porque ahora entendemos políticamente lo que se requiere para mantener la liquidez de la riqueza acumulada, para poder financiar la justicia histórica. Y podríamos potencialmente aprovechar esta comprensión para desarrollar estrategias para el largo plazo y tácticas para el corto plazo para elevar el valor de la justicia, simplemente mediante considerarla como una opción. Trabajando desde esta perspectiva, llega a ser claro que sin reevaluar la justicia de esta manera, la política, incluso tal como la hemos llegado a conocer recientemente, va a llegar a ser imposible. Pronto, que es lo que sostiene mi colaboradora Wendy Brown, una vez se logra entender la justicia desde el interior de las categorías financieras, debe ser posible concebir la financiación de la justicia mediante el ejercicio de un ejercicio colectivo del poder entendido en la era financiera como una forma de influencia que se ejerce directa sobre los motores de la acumulación financiera. En otras palabras, las huelgas, con respecto a huelgas coordinadas, podrían ser la analogía actual con respecto a las revoluciones agrícolas contra las formas de explotación industriales capitalistas que produjeron distribuciones más equitativas de los resultados mediante la colectivización de la tierra y la nacionalización de las fábricas. Ahora, la idea central de este trabajo de colaboración, el repensamiento del capitalismo de los últimos 5 años, se vio relevante en la crisis del 2008-2009. Y esta idea consiste en que la ecuación matemática desarrollada inicialmente por Fisher Black y Myron Scholes y Robert Merton en el 73 es una ecuación que permite fijar los precios independientemente del precio de las acciones subyacentes. Es una ecuación que es válida descriptivamente únicamente si asumimos que la liquidez no tiene que ser algo que se produzca, sino que es una externalidad positiva que se deriva de los mercados. En momentos normales, la liquidez es creada por el trabajo de los comerciantes que hacen mercados en los activos financieros tomando más margen o menor margen, pero desde el 2008-2009 no hay duda de que la liquidez de los mercados, de los activos del mercado, en un sentido más amplio, es cuestión de si va a haber un mercado o no, y en últimas esto está garantizado por los estados que están dispuestos a negociar su propia deuda, imprimiendo más moneda por deuda emitida privadamente, que de otra manera sería ilíquida, pero que es a la que se le fija precio como si fuera igual a la deuda pública.
yo quiero describir la justicia misma como una opción con respecto al valor acumulado de las injusticias del pasado, porque esta opción, a mi manera de ver, se definiría como el derecho, pero no la obligación, de imponer un remedio basado en ganancias en contra de los beneficiarios actuales de las injusticias del pasado. Concebir la justicia como una opción sobre ganancias acumuladas en lugar de una reparación por lesiones del pasado, lo cual es incoherente, evita el problema de imponer un remedio basado en pérdidas contra quienes no fueron victimarios directos y no merecen ser castigados. Él señala aquí, el punto clave aquí, perdón, no él señala, sino el punto clave aquí, que aprendimos en el 2008-2009, en esa crisis, a través de un poquito de activismo político, que tuvo consecuencias, es que la fórmula Black-Scholes de la manufactura de las opciones es una fórmula que permite lograr que la deuda pública sintética se pueda obtener de los instrumentos de deuda privada, y que cuando esta fórmula falla, debido a que la deuda sintética privada ya es ilíquida cuando no hay mercado, él ingresa al gobierno, entra el gobierno para hacer un swap de esta deuda, la retira del mercado y la reemplaza la parte sintética con una real. Así que los mercados son sostenibles, esencialmente debido a que se sostienen, a que el gobierno de Estados Unidos hizo el swap de $8.000 millones en deuda pública real por deuda sintética privada, y se comprometió a hacer un swap de $13.000 millones de deuda sintética privada como garantía para los mercados de capital. $13.000 millones no fue el ingreso de impuestos de los Estados Unidos, sino el fundamento era el tamaño de la economía de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ofreció nacionalizar su base fiscal para globalizar, para rescatar a los mercados globales financieros y mantenerles su liquidez. ¿Cómo podemos decir que la liquidez no es un producto político? ¿Cómo podemos decir cómo no pensar como Marx cuando decimos que los gobiernos gastan menos para poder prestar más y poder hacer un swap, intercambio de deuda por mala deuda privada manufacturada bajo la fórmula de Black-Scholes, que requiere que las deudas públicas y privadas sean conmensurables, convirtiendo por lo tanto la fórmula Black-Scholes en un desempeño político, un desempeño público que puede ser retado directamente mediante acciones políticas públicas. No sé cuánto tiempo tengo. 10 minutos. Más o menos 10 minutos. Ahora, remontándonos a los temas que son más de corte filosófico de esta conferencia, yo he querido defender mis argumentos como la estatua que está en el lobby aquí, en el vestíbulo, pero el enfoque a la justicia que yo planteo es distinto al de mis profesores. Mis supervisores de posgrado, Isaias Berlin y Michael Walzer, me enseñaron a pensar sobre la justicia distributiva como un problema, el problema de lograr la relación correcta entre la igualdad y la libertad, que se concebían como bienes sociales separados, que potencialmente estaban en conflicto entre sí, porque podría derivarse más desigualdad a partir de una mayor libertad, el problema de los mercados. Pero lo bueno que hemos aprendido es que esto es posible, pero no necesario, y tampoco inevitable. Para plantear esto en términos del lenguaje financiero, podríamos decir que la igualdad es cuestión de márgenes que se dan entre las distintas posiciones económicas, siendo los márgenes las brechas relativas entre los rangos que hay en la jerarquía, que pueden reducirse con un mayor crecimiento general, como lo que se da durante la gran convergencia de mediados del siglo XX en Estados Unidos, donde por lo menos en Estados Unidos y en Europa los ingresos fueron más iguales. El problema de la justicia distributiva entonces era cuestión de restringir la libertad cuando no producía mayor convergencia en las brechas entre los rangos, que es el tema que planteaba Rawls. Esto fue
planteado directamente en el debate entre Rawls y Nozick, en cuyas clases yo me senté mientras se daban estos debates y mientras ellos escribían estas obras. El tema más importante que se dio entre ellos era por qué importaban los márgenes en la desigualdad a menos que fueran derivados de actos indebidos. Para Rawls, de hecho, todos los márgenes podrían redistribuirse con justicia únicamente si se hacía esto para minimizar la brecha entre los que tenían mejores ingresos y los de menos ingresos, pero no de otra manera. Y Nozick no veía por qué la gente que estaba en la mitad, que no habían hecho nada malo, tendrían que tener un distinto patrón de relaciones sociales y económicas con distintas brechas y márgenes impuestos en aras del beneficio de los más pobres, cuyo mejora no necesariamente estaría financiada mediante una reducción de la posición de los más ricos, a menos que los ricos hubieran sido los que habían cometido los actos indebidos del pasado. Así que no veía por qué esto debería invertirse, lo cual es más cerca a mi posición. Y esto debería hacerse únicamente porque los beneficiarios históricos no merecían las ganancias y sin que importara si la víctima histórica mereciera los beneficios que se podrían derivar de la redistribución. Una especie de posición radical. Ahora, mi idea central es que ya no tenemos que hablar de un conflicto entre la igualdad, o sea, los márgenes, y la libertad, o sea, la capacidad de elección. Ahora que tenemos un concepto sobre la opcionalidad que incluye los dos, porque ahora podemos hablar en términos financieros de la manera como la opción misma representa mayor o menor valor en cuanto al tiempo, dependiendo del grado con respecto a la fluctuación de las brechas. La opcionalidad tiene mayor valor temporal con base en la volatilidad, o sea, los márgenes. Así que, siguiendo a Emanuel Derman, a quien cité antes, yo sostengo que el valor de contar con más tiempo para poder ejercer el derecho a elegir es algo que se describe más precisamente como contar con la opción de elegir en un momento posterior cuando los márgenes puedan ser mayores o menores. Y yo sostengo que esto es lo que ya ha llegado a convertirse la justicia histórica hoy. ¿Qué tanto valoramos la opción en cuanto a depende de qué tanto nos cubra con respecto a cambios en la volatilidad de las brechas sociales, la volatilidad de las volatilidades, y no tanto en cuanto a cuánto nos protege en cuanto a retornos esperados por haber ocupado una posición en particular como propietarios de activos financieros, tales como nuestra educación. Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo la lógica de las finanzas supera el libertarianismo del capital, del neoliberalismo, en donde se asume la elección misma, elección que nunca es algo que ha fluctuado en su valor dependiendo de los niveles de desigualdad dentro de los cuales se la reconoce. Así que desde el año 73 yo sostengo que hemos llegado a entender que como opción la justicia puede tener valor, incluso cuando no se la puede ejercer, razón por la cual estos cursos en línea buscan vender opciones para pasar una clase en Berkeley, a pesar de que se gana dinero únicamente si se asiste a clases en California, en Berkeley. Pero esta opción podría valer la pena si uno va a trabajar para una ONG en Bogotá, o podría valer algo si uno quisiera calibrar la calidad de un título otorgado aquí. Como tienen valores, las opciones de dinero son distintas a las oportunidades. Uno es el inversionista en su propia vida. Pensemos en esto en términos de las propias opciones con que uno cuenta y elecciones y los valores actuales de las justicias y las opciones que dependen de ver las estructuras sociales dinámicamente y también en su totalidad. ¿Cuáles son las tasas de cambio y márgenes entre los márgenes? ¿Cuáles son las tasas de cambio relativas? ¿Y qué tan rápidamente se amplían o reducen las brechas entre estos rangos? ¿Vale la pena saltarse dos posiciones, mientras que la misma magnitud podría valer menos y no servirle a uno en otra parte de la estructura? ¿Explicaría esto por qué uno
sale de su país, va a emigrar o se va. ¿O explicaría esto por qué uno tiene que remitir parte de sus ingresos a otro país en donde la brecha le permite a los que reciben esos dineros elevarse socialmente, y por qué uno maneja taxi como un refugiado y participar en clases en un community college para poder tomar un préstamo de $160,000 que valdría mucho en cuanto a movilidad social en Eritrea, a pesar de que lo puede a uno dejar endeudado en Chicago. Este es el mundo en que vivimos, es el mundo actual. Desde esta perspectiva, el valor de considerar la opción de la justicia variaría con la volatilidad de la volatilidad. Sería una función de qué tanta incertidumbre existe en cuanto a si los riesgos futuros van a ser como los del pasado, o en cuanto a si más bien se verá que ocurre algo nuevo. Ahora, el objetivo de lo que se podría plantear como mi visión post-rawelsiana, post-marxista, porque yo quiero generar la utopía del marxismo que cancelaron los liberales. Este objetivo propio mío busca restaurar la justicia como un tema político, en el sentido de permitir a actores en el presente redefinir esto con respecto a la riqueza de la sociedad. Una opción en el sentido financiero sobre el valor acumulado de reclamaciones contingentes aún no ejercitadas, contingentes, en contraste con el planteamiento liberal de la justicia en nuestra época. Mi enfoque, quizá como el de Peter, no se puede reducir a considerar la justicia histórica como una resolución o liquidación final de las reclamaciones sobre los beneficios acumulados de las sociedades pasadas. Yo más bien concibo estos beneficios acumulados como el resultado de no haber resuelto, las reclamaciones históricas a su valor de liquidación, y más bien haber permitido que los beneficios acumulados de las injusticias del pasado persistan. La justicia entonces sería considerada mejor como una opción sobre la riqueza social acumulada de la sociedad, que se puede resolver o que se mantiene y persiste. No es la política en este sentido, la política de la justicia que va a venir, no ha sido siempre cuestión de la continuación en lugar de la implementación de la justicia, y el precio que se puede extraer al mantenerse esta opción de la justicia en lugar de más bien liquidar a valor presente. El momento político, en otras palabras, llega cuando decimos que si la justicia es una opción, en el sentido financiero tiene que haber un mayor precio que se le pueda extraer para mantener los mercados líquidos, como volatilidad política, y a medida que aumenta este precio, aumenta, y es lo que denomina la prensa como riesgo o incertidumbre. A medida que esto aumenta, ¿qué tan grande va a ser este precio? ¿Y quién va a podérselo apropiar? Estas son las preguntas que debe resolver la lucha política, en lugar de la teoría financiera abstracta, la que nos puede decir únicamente cuál habría podido ser el precio o a qué precio se habría podido implicar mediante distintas aplicaciones de la doctrina de shock de Naomi Klein en el pasado. El precio que hay que pagar por mantener la desigualdad, el precio que hay que pagar por mantener la riqueza acumulada con base en esa desigualdad, es un producto social, el producto que Rawls llamó los beneficios de los acuerdos, que no se descarta como mana. Es algo que yo busco concretar, porque ya sabemos cuál ha sido ese precio, y sabemos quién lo pagó. El precio en el 2008-2009 fue entre 5 y 8 mil millones de dólares de deuda de los Estados Unidos, que fue intercambiada por mala deuda que debía ser deuda sintética del gobierno de los Estados Unidos, según la fórmula, y la cantidad prometida fue de 13 mil millones de dólares. Hay bastante, y se sostiene que la riqueza global de las sociedades es 5 o 6 veces el valor del producto
nacional de Estados Unidos. Así que ahora tenemos un mundo en donde podemos esencialmente ver cuál es el valor del mercado de mantener la liquidez en un momento en que una crisis política se habría podido dar, pero no se dio, y eso lo podemos llamar el valor del mercado de la represión o de la austeridad. Ahora ya sabemos cuánto es, y sabemos, según la teoría financiera pura, que pagárselo a alguien no debe afectar el valor actual de los activos que está en juego. Así que el problema es que el gobierno de los Estados Unidos no tenía presión política alguna para este pago. Yo cuento esto para ampliar este concepto filosófico que está detrás de mis conceptos de la justicia en este libro mío de After Evil, después de la maldad, y para poder sugerirles a ustedes que existe otra manera de pensar sobre el mundo que bien puede surgir después de que el proceso de paz de ustedes haya concluido. Si podemos considerar el papel de la justicia y su continuación como el valor que hay que pagarle al público por poder preservar la liquidez de los mercados financieros, entonces las cantidades disponibles que hay disponibles para financiar las víctimas del pasado son altos. Usando los métodos de Piketty que acabo de describir, podría ser 5 a 7 veces, 13 veces o 75 veces más de lo que es el valor bruto. Y hay maneras de seleccionar, pero al concluir aquí solo quiero destacar que el precio de mantener la liquidez de los mercados es una cantidad que se conoce, que ha sido ya pagada por el gobierno de los Estados Unidos en la forma de mayor deuda pública. Se utilizó la deuda pública en ese sentido, y lo que yo estoy sosteniendo hoy día es que este swap, este intercambio, tiene significado tanto político como teórico, porque ilustra que la fórmula de Black-Scholes esencialmente es una fórmula no sencillamente para la creación de mercados privados de capital libres del Estado, sino para crear mercados privados de capital que son conmensurables con la deuda pública y privada de maneras muy importantes. Yo pienso aquí en el estado de bienestar del siglo XX como el precio por no ejercer la opción de una huelga general. Y estoy pensando en este precio en Gran Bretaña después del año 1926 como aproximadamente una tercera parte de su PIB. Y estoy hablando de no el precio al que debe extenderse, de no ejercer una huelga de garantías, una toma de las garantías, que es algo que tenemos en las manos. Ya sabemos que los activos están allí, existen, y es la financiación de la justicia es un capital que puede pagar el capital por la liquidez. Estoy hablando de la financiación de la justicia. Estoy pensando en la financiación de la justicia como el problema número uno. ¿Cómo usar estos fondos? Va a ser el tema de otro trabajo. Y ahí es donde yo pienso que las ideas sobre la democracia entran en juego. Así que mi idea, la manera de conclusión es sencillamente que la democracia vale mucho más cuando es cuestión de cómo utilizar los fondos disponibles en aras de la justicia, que cuando es simplemente una técnica para manufacturar el consentimiento. Muchísimas gracias. Sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la